Bienvenidas y bienvenidos a Defensoría Contigo, el programa que te acerca a la justicia en Coahuila. Como ciudadanos, todos merecemos conocer nuestros derechos y esa es precisamente nuestra misión. Mi nombre es Nereida Alejandra Portillo Dávila y estamos en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Agradecemos en los controles en Saltillo a Mayela Vargas y en Torreón a Marco Polo. En este programa conversaremos con abogados, defensores públicos sobre temas civiles, familiares, mercantiles y penales en un lenguaje sencillo. Recuerda que la Defensoría Pública está para servirte en todo el estado. Contamos con oficinas en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabina, Saltillo, San Pedro y Torreón. Empezamos. El día de hoy nos acompaña el licenciado Jesús Alejandro Charles García, auxiliar jurídico de la Unidad de Atención Ciudadana y Defensa Administrativa del Instituto Estatal de Defensoría Pública. ¿Cómo está, licenciado? Hola, muy buenos días. Estamos muy bien. Aquí contentos por la invitación a este espacio. Pues hoy vamos a hablar de actas. ¿Qué es la rectificación de acta y por qué es importante? Ok, mira, la cuestión de acta, rectificación. ¿Qué es la rectificación? Sencillo, tener todos los documentos adecuados a nuestra realidad. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que por el paso del tiempo un familiar venía con una letra, venía con otros cambios dentro de su acta y va trascendiendo en el tiempo ese error. Y lo más importante es adecuarlo a nuestra realidad actual. Ok, ¿a cómo nos llamamos? Sí, hay muchos casos. Fíjate que el otro día estaba viendo que muchas personas, por ejemplo, se llamaban el típico el María, ¿verdad? Y algunos se ponían el M, se ponían MA. Y con muchos nombres pasa este tipo de situaciones, ¿verdad? Que la gente piensa que se llama de una forma, pero el acta dice otra cosa. Puede ser en esos casos. Sí, de hecho los errores más comunes que podemos ver en este tipo de trámite o son por letras o son por fechas y también ahí existe, como son actas muy antiguas. ¿Qué pasa? Los libros no se les entiende cuando digitalizaron y eso nos genera involuntariamente un error, porque es muy común que dicen, licenciado, pero yo la saqué el año pasado y estaba bien. Pues es que ahora ya actualizaron el sistema y verificaron en el libro y ahí había el error. Entre estos son los errores más comunes. Sí, también vemos muy comúnmente en esos errores las fechas. Los días, es exactamente en día, en mes, inclusive año. Y esto pasaba porque anteriormente se hacía en libro, nos comentas, y a partir de que se digitalizó, se transfirieron los problemas cuando no se entendía. Exactamente. De hecho, siempre han existido los libros desde un inicio del registro civil, de llevar esta contabilidad de nuestros registros, pero al momento de digitalizarlo, el tipo de escritura que se tenía anteriormente, que era manuscrita, pues no se entendían para las nuevas generaciones y ahí generaba esos tipos de errores que normalmente es muy común. ¿Cuál es el primer paso cuando yo detecto un error? ¿O cómo me doy cuenta o me lo regresan porque fui a hacer un trámite? ¿O cómo me doy cuenta y qué es lo que debo hacer? Sí, mira, hay varias variantes que se pueden dar dentro de este proceso. Un ejemplo es, detecté la fecha mal, ¿sí? Detecté que mi apellido, por lo general son muy comunes el S por la Z, o también el ejemplo que mencionaste al inicio, el MA, el MA punto, el María, o también algo muy común es cuando se usaba anteriormente que le llamaban el apellido de casados. Francisca García de Iturbide. Espérate, esa es otra identidad. Legalmente nos marca otra identidad que no corresponde a nuestra acta. Por eso te comentaba al inicio, hay que adecuarlo a nuestra realidad como es. Ok, sí, hay muchos casos así. Fíjate que me estoy acordando que mi papá, por ejemplo, de todos sus hermanos, por alguna razón le pusieron entre apellido y apellido una I. Una I. Ajá, entonces él es el único de los hermanos, pero como que ya se la dejó ahí. ¿Está bien o se la tiene que cambiar?
hay varias opciones, ¿verdad? Hacer la rectificación para adecuarlo a su acta de nacimiento, porque todo documento tiene que estar basado con su acta de nacimiento. Pero también podría existir otra cosa, que ese sería para otro tema, que es una información testimonial. Cuando hay diferentes documentos donde nos identificamos con varias variantes de nuestro nombre, pues poder decir que toda esa conjunción de nombres es la misma persona, ¿sí? Pero lo principal es rectificar nuestros documentos originarios, que es el acta de nacimiento, y de ahí partir. Ok. ¿Y todos los errores se pueden corregir en el registro civil o en qué momento se requiere un juicio, se requiere un juez? Mira, en esos casos existen dos vías. La vía administrativa, que es la que hablamos del registro civil, y la vía judicial. Administrativamente se puede hacer solamente un cambio, ¿sí? Y estos cambios se aplican ¿en qué? En letras, en el típico de María, con todas sus variantes, ¿sí? Pero también existen ahí errores en ese administrativo cuando son involuntarios. Lo que te mencionaba, que al momento de transcribirlo del libro a la parte digital, detectan, oye, sí, en el libro se detecta que sí está con esta parte, o es así el nombre, que es con Z, es con S, o es María completo. Bueno, ahí ellos de la parte administrativa hacen ese cambio porque es un error involuntario, ¿sí? En ese sentido son lo que es el administrativo. Y dices, licenciado, pero me mencionaste fechas. Lo que es registro civil no te permite o no puede intervenir en una modificación de un acta cuando intervengan fechas, ya sean día, mes o año. ¿Por qué? Porque eso genera una identidad muy diferente a la modificación de una letra. ¿Por ¿sí? qué? Por la cuestión Las fechas. De que no tienen la facultad, el mismo registro civil no tiene la facultad para decidir ese cambio. Okay. Está dentro de la ley interna del registro civil. ¿Sí? Por eso dice, estas yo no me meto en conflicto. El juez, con todos los testigos, con lo que se tenga que acreditar, me va a mandar la orden para yo poderla modificar. Acta levantada, acta que no es tan fácil o tan sencillo quitarla, ¿sí? Por eso es esa modificación. Licenciado, y se me ocurre una modificación, pero no sé si tenga que ver con esto que estamos revisando, pero tú dime si tiene que ver o no. Cuando alguien se quiere cambiar el nombre completamente, o sea, me llamo Lupita, pero ahora me quiero llamar Gertrudis, o no sé. O también cuando me quiero cambiar el género en el acta, o no aplica en este mismo caso. Sí aplica, se puede hacer, eso es en vía administrativa, nada más puede haber conflictos en la cuestión del nombre. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero el conflicto? En el sentido de que vamos a tener que cambiar todos los documentos que tengamos previos a este trámite, a esta modificación. Hay gente, como dices tú, en cuestión de género, sí, podemos cambiarlo, pero tenemos ya un transcurso de vida recorrido con la identidad anterior. ¿Sí? Hay que hacer todas las adecuaciones de los documentos de educación, de trabajos, constancias, de situaciones fiscales, e incluso inscripciones en el seguro, nuestras CURP, todo eso se tiene que adecuar. No hay conflicto muy fuerte, porque nada más es cuestión de tiempo y costo. Todo trámite genera un costo, aunque sea mínimo, pero te va a generar un costo adicional. Y en la cuestión de cambiar la identidad, ¿qué podría pasar? Lo podemos hacer. Hay mucha gente, no sé si has sabido o escuchado a alguna persona que dice, oye, y ya falleció Panchito Pérez, pero no se llamaba Panchito, era Don Clemente. Sí, claro, hay muchos así. Eso en la vieja escuela de las personas ya adultas era muy común ese cambio, ¿sí? Y también te voy a dar un dato adicional porque surgen también errores. Es cómo llegaban a solicitar el acta.
Antes decían, es que vengo a registrarme, quiero un registro de nacimiento. El oficial, pues yo un registro y hacemos un acta nueva. Y se cambiaban de ciudad, es que no traigo mi registro, me hace un registro. En vez de pedir una copia certificada de su registro de nacimiento. Y se registraban como por primera vez, digamos. Exacto, en cada entidad o cada ciudad había un registro nuevo de las personas, eso era muy común. Ventajas ahorita, que ya está unido el registro civil a nivel nacional. Uh-huh. Ya no es muy común ese tipo de errores, de dobles registros, o hay personas que hasta tienen 4, 5, 6 registros, porque fueron emigrando de ciudad en ciudad, y en cada una o perdían el documento por el traslado, o algo pasaba, y tenían la necesidad de sacar un documento. ¿Sí? Por eso, como te comentaba al inicio, es muy importante actualizarlos y adecuarlos a nuestra realidad. A nuestra realidad, eso me gustó, hay que actualizar nuestras actas a nuestra realidad. Qué interesante, y sí, como bien dices, mucho tiene que ver con cómo hemos evolucionado en la tecnología, la digitalización. Anteriormente se podía hacer eso pues porque nadie podía corroborar que no estabas registrado en otra parte, pero sí, ahora ya. Los traslados eran muy largos. Sí. Y ahora con la tecnología ya estamos unidos a la vuelta de un clic en el celular. Sí, ya puedes sacar también tu acta de nacimiento en cualquier lado, y antes tenías que ir al registro civil donde te... Exacto. ¿Qué documentos se necesitan para iniciar el trámite? Ok, como te comenté, existen 2 vías, la administrativa y la judicial. En la administrativa tenemos que presentar el documento que esté correcto, el documento erróneo, ¿sí? Y cubrir los gastos necesarios del registro civil, ¿sí? Para la corrección. Te pueden pedir tu CURP, tu INE, las 2 actas que te comentaba, y en algunos casos no es muy común, pero a veces te llegan a solicitar una constancia de no localización de acta, o te pueden llegar a pedir algún testigo para que nada más testifique en ese momento, ¿sí? Eso es lo más común, pero lo principal son tus actas, tu INE y tu CURP. Tus actas, tu INE y tu CURP. ¿La rectificación del acta tiene algún costo en Coahuila? Sí, en la administrativa tiene su precio. Uh-huh. No me lo sé exactamente, porque a veces varía entre cambios y adecuaciones, sí, pero sí es un costo accesible. En duración de tiempo es muy muy rápido. Hay algunos errores que se corrigen en horas, o cuando mucho en semana, ¿sí? Pues súper rápido cuando es así sencillo, ¿verdad? Cuando no tienes que ir con un juez. Sí. Y ¿cuánto tiempo? Perdón. ¿Sí? Te iba a decir. Y en el lado del juez, ajá, ¿qué pasa? Vamos a necesitar las mismas actas, los mismos CURP, el mismo, todo documento que acredite. Ejemplo, constancia fiscal, seguro, alta del seguro, hasta la fe de bautismo nos puede servir. Si en esos documentos se encuentra el dato que vamos a modificar, ¿sí? También nos piden testigos. ¿Por qué unos testigos? Por la cuestión de que van a dar ese testimonio ante la autoridad de decir, esta persona se llama así, la conozco desde hace tiempo. Y una recomendación muy muy importante, que tus testigos sean iguales a tu edad o mayores. Que sepan que toda una vida has sido... Te has llamado así. Te has llamado de tal forma. O en tal fecha fue tu nacimiento. ¿Y cuánto tarda un trámite? Nos decías que son muy cortos, ¿verdad? Sí, en administrativo sí. El otro, en el apartado legal, sí se tarda un poquito de tiempo. ¿Basado en qué? En las cargas de trabajo de los juzgados, ¿sí? Ahí yo no me atrevo nunca a decir tiempos, porque pues sí puede variar en que haya situaciones ajenas a nosotros y el juzgado no pueda sacar a tiempo los acuerdos, el trámite, o inclusive también yo les menciono a los usuarios, el trámite va a avanzar si nosotros tenemos la disponibilidad de seguir avanzando en el trámite. Porque hay gente que dice, oye, Slick,
sabes que se me complicó, no tengo para esto y espérame, y pues bueno, ahí va a ir tardando el tiempo, ¿sí? Pero sí son pues relativamente cortos, no son de años, pero sí unos cuantos meses. ¿Y qué pasa con documentos como INE, CURP o pasaporte después de la rectificación? Como te comentaba al inicio, hay que actualizarlos. ¿Cómo actualizarlos? Ejemplo, si nosotros hablamos que era una fecha incorrecta lo que teníamos en nuestra acta, pues bueno, sería plasmarlos en nuestros nuevos documentos, tanto en el CURP, que ahí viene tu fecha de nacimiento, vienen tus apellidos, e incluso hasta tu entidad donde te fuiste registrado y donde naciste. Uh-huh. La INE sabemos que trae también datos de CURP, datos de nombres, apellidos y también fechas de nacimiento. Sí, esa es la importancia de actualizar esos documentos. Inclusive también si tenemos dobles actas o dos registros, pues bueno, hay que hablar también en un principio de una nulidad de acta, sí, que ya posteriormente hablará alguien más de ese tema. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, como dices, si me cambio el nombre o algo así más drástico, qué pasa con mi certificado de primaria, secundaria, prepa? También era lo que te comentaba, tenemos que hacer todo el proceso administrativo de las diferentes instituciones educativas o constancias laborales para poderlo adecuar a nuestra realidad, ¿sí? Ahí también tener en cuenta que el proceso que dependa de ciertos documentos, pues bueno, va a ir tardando conforme lo vayamos haciendo. ¿Y qué problemas puede causar no corregir un error? Problemas como tal, dependiendo del error. Uh-huh. Si tenemos error en cuestión de fechas o letras, pues bueno, sería nada más el hacer un trámite, ya sea administrativo o judicial, y la importancia de esto es que si en un ejemplo, un juicio sucesorio, si vamos todos con S y mi hermano viene con Z, pues bueno, ahí es nada más corrige el acta, va a ser tiempo para que puedas integrarte. Ándale, porque sí puede ser de ¿qué crees? No te vamos a dar la herencia porque no te apellidas como nosotros. Exacto, porque no vienes igualito que todo el grupo. ¿Algún caso que nos quieras compartir que hayas vivido sobre este tema, licenciado? Sí, mira, tengo muy en mente un tema de rectificación de acta. La persona siempre se había ostentado con S y con la abreviación MA, uh-huh. Muy típico, ¿sí? ¿Y qué pasó? Lamentablemente fallecen familiares de ella, se tiene que hacer un juicio sucesorio, ¿sí? No lo hace, deja pasar el tiempo en modificar, en arreglar su situación, fallece la persona. Es esto, ay, ¿ahora qué vamos a hacer si todas las personas ya fallecieron y la que trae el error pues también, y trae 5 o 6 documentos con nombres diferentes, nombres de casada, fecha de nacimiento, abreviaturas, cambio de letras? O sea, es algo complicado porque al final de cuentas, si no lo arreglamos en su tiempo para evitar todo el proceso y en tiempo, pues que genera más desgaste para las futuras generaciones. Digo, y ese en específico sí me acuerdo mucho por todos los detalles que tenía, y que teníamos que hacer es corregir los documentos, ¿sí? Los documentos que la señora tenía se pueden hacer en ese sentido. Podremos hacer un sucesorio para nombrar albacea, y el albacea, que es el representante legal del fallecido, puede hacer las modificaciones. Actualmente estoy muy en contacto con el registro civil y nos da la opción, ya preguntando, de que un familiar pueda hacer una modificación en actas de defunción, porque también, aunque no lo creas,
un acta de defunción puede tener errores. Fíjate, y bueno, como en este caso que comentas, pues los que se quedaron con el problema fueron los hijos. Sí, a final de cuentas los hijos en poder aclarar todas las situaciones, tanto de nombres, de fechas de la mamá. ¿Algunas recomendaciones que le quieras hacer al público, licenciado? La recomendación más grande, si detectamos error, corregirlo de inmediato. No dejarlo en una morosidad. ¿Por qué? Porque el tiempo va a avanzar y va a ser tanto más costoso. ¿Por qué? Porque si pasa mucho tiempo, ya vamos a tener más documentos, más trámites que hacer, cuando a lo mejor era uno. Y en registros de nacimiento, revisar siempre sus actas. ¿Por qué? Al momento que hacen un registro de un infante, le dice, aquí está, revíselo, revisarlo con lupa. Si hay un error, corregirlo inmediatamente. Si lo detectamos posterior, inmediatamente hacerlo también, para que no nos genere tanto historial que modificar. Como este que nos comentabas de la señora, que fue un caso y otro que Exacto. Habría que estar modificando. ¿Y ustedes cómo intervienen en este proceso? ¿En qué momento entran la Defensoría en el caso de la rectificación de actas? Mira, normalmente acudimos a este tipo de trámites cuando Registro Civil nos los manda. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a sacar un acta, no aparece o trae el error y saben que no se puede hacer administrativamente, váyase a la Defensoría y ahí es donde iniciamos nuestro proceso o nuestra intervención para poder ayudar al ciudadano. Muy bien, pues la verdad es que es información súper interesante que, bueno, a veces, bueno, por lo menos en mi caso no sabía que podías llegar a un juicio por un tema... Por un acta. Por un acta. Y también, no sé si me permitas, sí, un adelante. Toque rápido. Correcciones administrativas solamente se pueden hacer una vez. Gente que quiere cambiar de letra constantemente, el registro civil nada más te permite una, posteriormente tienes que hacer un juicio legal. ¿Sí? Ah, ok. Sí, no, es que ahorita siempre me quiero llamar no sé qué, o la letra, o esto, aquello. Pues no, ¿verdad? Tampoco es estar jugando, sino Exacto, a juicio. Exactamente. Muy bien. Pues agradecemos al licenciado Jesús Alejandro Charles García, auxiliar jurídico de la Unidad de Atención Ciudadana y Defensa Administrativa del Instituto Estatal de Defensoría Pública. Con esto llegamos al final de Defensoría Contigo. Esperamos que la información compartida hoy haya sido útil para ti y tu familia. No olvides que tienes derecho a una defensa legal, digna y gratuita. Si tienes dudas o necesitas asesoría, busca la oficina de Defensoría Pública más cercana. Estamos para servirte en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente programa con un nuevo tema de interés ciudadano. Hasta entonces.